Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Rosario Cultural, en realidad en la primera edición de temporada 2025, y lo bueno se hace esperar, porque este año ya arrancó hace un par de meses, pero lo bueno se hace esperar, y digo esto porque nos está acompañando una figura de la cultura, un escritor, periodista, Marco Misi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estén viendo Perfecto, este video. La verdad que es un halago, muy gratificante estar con tu compañía, disfrutando de este momento, para charlar un poco acerca de un libro de novelas que estás presentando acá en la ciudad, que se llama Perversidad, y que me cuentes un poco acerca del libro que ya está. La primera edición fue en 2020, si no me equivoco, y ya esta es la cuarta, quinta edición, vos me dirás bien. Sí, es la cuarta, podríamos decir. Pero como viene la mano, se viene una quinta. Y esperemos que sí. Y lamentablemente, por lo que ahora voy a contar de qué se trata. La novela se llama Perversidad y cuenta la historia de un periodista que hace la veces de detective, que le toca, se pone al frente de una investigación buscando a 4 asesinos de una piba en un barrio, en barrio gráfico, acá digo en un barrio, pero los que nos están viendo la mayoría van a ser de Rosario, van a saber de dónde es, en barrio gráfico, acá en la zona oeste. Estos 4 pibes que asesinaron a la piba son narcos, y al toque ya en el primer capítulo se empieza a insinuar de que son medio satanistas. El periodista se sumerge en una investigación buscando el rastro de estos 4 asesinos. Y a partir de ahí es el argumento que funciona como disparador, se van de una serie de distintas situaciones, atravesado por el crimen ese principal, pero como dice el nombre, por otras perversidades, capaz no tan perversa como la violación y el asesinato de una piba, pero sí igual de perversa, digamos. Lo que te quería preguntar, es una novela policial, pero es una ficción sobre cosas que realmente suceden acá. O sea, obviamente, pero hay mucho de lo que sucede en Rosario, en este Rosario del siglo XXI. Uh-huh. Y convengamos que en el siglo XX Rosario se la conoció como la Chicago Argentina, con Chicho Grande, Chicho Chico, claro. Agatha Galifi. ¿Hay algo de eso a nivel de inspiración, más allá de que sean diferentes tiempos? Sí, viste, ya lo vengo hablando en algunas otras entrevistas que por suerte me han hecho, que Rosario nace como una ciudad criminal de por sí. De gángster. Sí, porque digamos no tuvimos fecha cierta de fundación, esto del tricentenario, algunos historiadores lo podrán discutir más o menos, pero básicamente es una mentira, digamos, no tenemos 300 años de historia bajo ningún punto de vista, podemos llegar a tener 200, y en esos 200 no hubo un acta de fundación, esto fue una posta de camino siempre, y como cualquier posta de camino, cruce de fronteras y de lugares, hay lugar para el crimen, hay lugar para... antiguamente conocido como Pago de los Arroyos. Claro, el Pago de los Arroyos era una estancia, una posta entre el Camino Real y Buenos Aires. Exacto. Entonces siempre ha tenido, y desde que somos ciudad, ciertamente no de estos 300 años, sino como con fecha, que es la época de Urquiza, este era un nodo de contrabandistas. Y después pasó a ser un nodo de contrabandistas, pero de personas, con esta época que mentaba del siglo XX, con la trata de blancas, la Suic Migdal, la mafia. Y después hubo un interregno en el medio, que podemos hablar de eso, que fue cuando Rosario fue la capital del peronismo, pero que duró muy poco porque enseguida otro ciclo de violencia grande, esta vez política, sacudió la ciudad, y por eso acá la represión, tanto en el 55 como en el 76, fue muy fuerte, y después, digamos, es lo que tenemos ahora. Pero siempre la historia de la ciudad está asignada por la violencia y el narcotráfico, o el tráfico, mejor dicho, en este caso ahora es narcotráfico y tráfico de soja es negro, pero siempre tiene que ver con el contrabandista, delincuente, prostituta, choro, estafadores, excepto ese interregno muy cortito en la que fuimos la capital del peronismo, y bueno, ya sabemos cómo terminó. Hoy estaba pensando, esta es tu segunda novela policial, la anterior es City Center, y también aborda en cierto punto cuestiones así de más, cuestiones turbias, por llamarlo de alguna manera. Sí, a mí lo que me gusta del policial es que es un vehículo para poder hablar de un montón de cosas en las que una novela capaz más costumbrista o incluso ya de fantasía no te permite. El policial es como, yo por oficio soy periodista, y el policial me permite desplegar algunas herramientas del periodismo buenas, como son la observación, la escucha del otro. Hay fragmentos de la novela que directamente son crónicas, en el sentido de que lo que está ficcionado es el marco en el que el protagonista narrador cuenta eso.
pero son hechos completamente verídicos. Por ejemplo, hay una que él va caminando por Tablada y vive un par de situaciones en Tablada, y eso es una crónica, me pasó en serio, y las descripciones son de lugares reales y de sitios reales. Los diálogos que tiene el protagonista ahí son que tuve yo. Entonces el policial te permite jugar un poco con la crónica y la ficción y ese juego entre realidad y ficción que existe todo el tiempo, y que permite esto, que el lector nunca sepa esto es sanata o le pasó de verdad al autor y lo está metiendo. Y me gusta jugar con ese juego entre realidad y ficción, porque también rompe un poco la idea de que de que la realidad solo hay una forma de contarla, que es la lisa y llana del periodismo, de una verdad objetiva. Y me parece que es divertido mentir un poco, digamos. Pero y vos sabés que estaba pensando en... Porque todo, yo considero en todo el arte, todo es influencia de todo. El que dice que lo inventó, me parece que... Bueno, pero son puntos de vista. Tus influencias. Yo, por ejemplo, no soy un erudito en lo que es literatura policial, pero conozco algunos nombres que se me vienen a la memoria como... está bien, no estamos yendo mucho en el tiempo, pero Sir Arthur Conan Doyle, con claro. Sherlock Holmes, después estaba los cuentos famosos Agatha Christie, y después algunos que incursionaron en parte como Truman Capote, que por ahí no era específicamente policial, pero el libro que lo catapultó fue en cierta parte policial, La Sangre Fría, creo que se llamaba, que cuenta la historia de una familia masacrada y demás. Esto te lo dije dentro de lo poco que conozco dentro de lo que es la literatura específica policial. Edgar Allan Poe también, que si bien está uno de los grandes genios del horror, pero también... Poe fue que inventó el policial, lo inventa Edgar Allan Poe, digamos. Exacto. Y no es casualidad, digamos, que el policial nazca de la mano del mismo tipo que inventó, o no inventó, pero fue el que le dio forma final al terror, digamos. Inventó 2 de los 3 géneros... A mi parecer, a mí me gusta la literatura de género. Por eso te preguntaba, pues yo me largué a hablar de estos autores sin saber mucho en profundidad, me refiero, teniendo idea, pero son algunas de tus influencias, supongo que Poe sí, pero los otros, o cuáles otras que no mencioné por ahí. Sí, mira, Poe, bueno, como te digo, Poe, yo creo que nadie que escriba o que lea, digamos, puede eludir a Poe, porque es una de, no sé, o sea... aparte tiene obras, por eso el Pozo y el Péndulo, después, independientemente de que sean policial o no, William Wilson, después Corazón del Ator. Es buenísimo. Corazón del Ator, que Cerati se inspiró con Soda Stereo en una canción en ese cuento. Sí. Y hay miles más. Sí, hay miles. Bueno, sí. El Cuervo. El escarabajo de oro, que es buenísimo. Sí. Que el escarabajo de oro mezcla el terror con el policial, porque termina una resolución policial. Pero sí, bueno, Poe yo creo que es ineludible, pero porque también Poe es de no sé, de ser Homero, Virgilio, como los poetas, el Dante, y Poe está de Borges, y Poe está en ese quinteto, sexteto ideal de la literatura de toda la historia y de todos los tiempos. Y Borges a nivel nacional. Sí, yo creo que también está ahí a nivel universal. También abordó el género, ¿no? Bueno, Borges sí. Bueno, pero después hay toda una escuela, que es la que vos nombrás, de policial, que el que nos está escuchando seguro conoce, porque Sherlock Holmes es más conocido. Y Agatha Christie también sigue eso, pero que viste que como que en la jerga así del género se dice who done it, quién lo hizo, que son policiales en lo que lo importante de la narración es averiguar quién hizo el crimen, quién lo cometió o por qué, los motivos, siempre hay una pregunta girando. A mí me gusta ese policial, pero la verdad que se necesita mucho talento del que no tengo para poder escribir así, como escribía Conan Doyle, que me parece increíble. Y hay otra escuela del policial en la que no importa tanto quién lo hizo, el crimen, ni cuál es el crimen, sino que el policial te permite desplegar esto que te comentaba antes del periodismo, en el caso mío, pero un montón de historias y de excusas para poder reflejar una época, contar un lugar. A mí en ese sentido me gusta más que ese capaz conocido por el nombre de Raymond Chandler, y Dashiell Hammett, que me parece que es increíble. Bueno, hoy estamos mientras estamos hablando acá, estamos en un paro. Exacto. Y Dashiell Hammett tiene un libro muy famoso que es Cosecha Roja, que es muy bueno, lo recomiendo si no lo leyeron, en la que a un detective lo llaman para tratar de disolver una huelga minera en un pueblo. Y es buenísimo. Y la excusa en sí del por qué el detective llegó al pueblo no es tan importante como contar cómo es ese pueblo minero en las rocallosas de Estados Unidos, como si te digo un pueblo en La Rioja. Sí, un pueblo ahí. Te muestra la descomposición de la ciudad minera esa, y te
despliega unos personajes que está bueno, y el policial en realidad en ese caso te permite desplegar todas esas herramientas en las que otro relato no podría, porque a mí, por ejemplo, el policial, la historia pasa desde el barrio Com de zona sudoeste, de aborigen argentino y Rullón, en una punta de la ciudad, hasta en Puerto Norte. A mí el policial me permite hablar de Rosario y la ciudad en sí como está hablando de perversidad. Sí. Aprovechamos para mostrarlo, perversidad. Aparte, es un libro que no solamente de gran calidad en cuanto a contenido, sino a un precio muy accesible. Aprovechamos a mostrar la portada. Sí. Continúa con... No, esto que te decía, que estábamos hablando de perversidad, a mí el policial me permite hablar de una excusa, como a nivel sociológico, o antropológico, o político incluso, contarle a Rosario de hoy en día. Y después, bueno, a nivel más trascendental, teológico o filosófico, hablar de la ciudad y la relación entre las ciudades y el mal, todo. Pero el policial es un vehículo en el que yo me puedo montar para hablar de eso. Yo para hablar de eso podría, no es porque sea yo que digan, pero lo puede hacer cualquiera, digo, cualquiera para hablar de un tema puede hacer un tratado sociológico, puede hacer una monografía, puede hacer un estudio de opinión, pero yo creo que para hablar de algunas cosas, o un tratado filosófico, lo que fuera, para hablar de algunas cosas la ficción funciona mejor que si una monografía sociológica. Permite aprender en el sentido con H en el medio, ¿viste? Como agarrar mejor una situación. Y yo creo que en ese sentido el libro, digamos, permite comprender lo que estamos viviendo en Rosario en este siglo, en esta última década. Evidentemente, por lo que me decís, el género, digamos, de policial, de novela policial, en el que más cómodo te sentís, porque una de las preguntas era esa, ¿en qué género te sentías más cómodo? Pero ya me lo contestaste sin que te lo pregunte. Sí. O si me equivoco, o hay otro género que también por el que te guste. No, me gusta la literatura de género. O sea, me gusta el terror, el policial, la ciencia ficción. Me siento cómodo escribiendo, leyendo en géneros, porque me parece que te da eso. Hay un maestro, se llama Fareta, Ángel Fareta, porteño, muy bueno. Él habla que los géneros permiten un estado de transparencia. En el sentido, cuando vos agarrás un policial, ya sabés que va a haber un detective, un policial negro, ¿no? Vos ya sabés más o menos con qué te va a encontrar. Te va a encontrar con un detective que va a resolver un caso difícil de resolver. Y el tipo es un tipo contradictorio, con quilombo. Va a haber una mujer que siempre oscila entre la maldad y la inocencia. Y todo el tiempo es una figura ambigua, que refleja, funciona como contracara del protagonista, y le hace un contrapunto, es como una segunda protagonista. Y después va a haber un clima urbano, o incluso puede ser semiurbano, pero en el que va a haber marginalidad, va a haber violencia. Entonces uno ya sabe más o menos con qué se va a encontrar a la hora de leer un policial negro, y ya nos ahorramos un montón de cosas. No tengo que explicar, no sé, como si escribiese en Fantástico, que tenés que hacer todo un marco y contar la historia del mundo, y ahorramos un montón de páginas escribiendo en policial, y pasamos directamente a lo bueno, a la acción que quiero contar, digamos, que el lector quiere leer, porque también yo lo escribí también pensando en los libros que a mí me gustan leer o que me gustaría leer ahora, que hay mucha literatura que es muy dialogada, ¿viste? A mí me encanta hablar, como se notará, pero a mí me gusta que pasen cosas. Y en el libro, creo que eso sí, uno de los pocos aciertos que tiene el libro, si es que tiene, es que pasan un montón de cosas. Hay piña, tiro, diálogo, pero pasan cosas. Está bueno todo lo que decís, y estaría bueno también remarcar un poco tu trayectoria, porque actualmente estás trabajando como asesor del Congreso de la Nación. Él hace prensa y comunicación desde hace muchos años. Es rosarino. Por ahí lo dije, lo vuelvo a decir. Trabajó en la revista Apología, trabajó en otra revista importante, Newsletter, Uganda, sí, muy conocido, y en una revista que me destacaron mucho, que yo la verdad no la conocía, pero por lo que hablé, de muy buena referencia, Panamá. Sí. Un poco el currículum de acá del amigo, que no lo dije de entrada porque le dije, la introducción no la voy a hacer larga, entonces lo cuento ahora, por eso lo podría haber dicho en la introducción. Sí, como te digo, toda esa experiencia que te conducen, y también escribís también poemas, es importante por ahí enmarcar todo esto que
que estás diciendo para contextualizar al público, a quienes te conocen y a quienes no, ¿no? Sí, como te digo, yo soy periodista de oficio, digamos, no estudié periodismo, pero por suerte siempre de que terminé la escuela me pude ir buscando lugarcitos, de laburar de eso. Yo en ese sentido tengo la idea que para ser periodista no necesariamente hay que estudiar. Yo creo que mucho te lo da la calle. Te lo dice alguien con un título de licenciado en comunicación social. O sea, no necesariamente, no es que estoy desalentando a que no estudien periodismo, no se equivoquen, pero la experiencia a mí me dice que lo que uno ha aprendido te lo da la universidad de la calle, no te la da la universidad. La universidad que uno va te da muchas herramientas copadas y un aprendizaje, pero la calle te da la parte que te falta, ¿no? Sí, porque incluso, bueno, vos te habrá pasado, por más que lo que estudias en la universidad, primero después lo tenés que laburar y ver cómo funciona, por ejemplo, acá una redacción. Exacto. Eso no te lo enseña nadie. Pero también, sí, son formas distintas de abordar el aprendizaje. A mí me pasa que yo soy, digamos, no me puedo sentar, sobre todo en un aula, ¿no? Pero porque no puedo estar haciendo 2 horas lo mismo. Pero me pasa a mí en particular, no me funcionó cuando quise estudiar. Por suerte tuve la suerte de al toque empezar a buscar laburo y laburar siempre apenas terminé la escuela en el rubro. Y bueno, también que tuve suerte porque capaz, digamos, me tocó esa época que fue el boom de las comunicaciones, que es lo que estamos viendo todavía, o ya estamos en pleno auge, eso, estamos, en auge de eso. Estamos en el auge ya. Sí, entonces, se vislumbraba hace 20 años, pero ahora ya es... Me acuerdo cuando yo estudié en la facultad, se hablaba del libro electrónico, que era lo que se venía con internet, parecía raro el libro electrónico. El hipertexto, también claro. El famoso hipertexto, que tratábamos de imaginarnos qué querrá decir esto del hipertexto. Y la práctica después, años después, nos hizo ver de qué se trataba con todo esto de internet. Sí, bueno, hoy las redes sociales funcionan. Las redes sociales, con hipertexto, tal cual. Te quiero decir que lo vivimos años después en la práctica. Todo eso que se leía y parecía tan raro, parecía irreal, parecía, no sé... pero bueno, fue... Bueno, en el marco de eso yo creo que igual, también la novela y la obra es una apuesta que, por más que estemos en el boom de las comunicaciones y todo, hay una cosa que no cambia, digamos, que es la necesidad de la gente, de nosotros mismos, de contar y de escuchar historias. Por eso también la apuesta por una novela, con un formato que ya es viejo, digamos, que no sé, o sea, capaz me convendría haber hecho un... Ahora capaz, si tengo suerte, en algún momento, cuando la IA se desarrolle más, se puede hacer una película con ella de esto. No? Pero... ¿Por qué no? Pero igual, más allá de eso... ¿Con perversidad te refieres? Sí. O cualquier otra, una nueva idea. Pero digo, también la idea de sacar una novela y de volver a reeditarla, gracias a los compañeros y los amigos de la editorial universitaria, es seguir apostando a esto, de que hay gente que todavía quiere contar y escuchar historias sin ninguna otra cosa. Digamos, no quiere un videíto, no quiere... interacción directa con un me gusta, un comentario, sino el momento de pausa, de sentarse, abrir el libro y pausar el mundo durante un par de minutos, incluso horas, sigue siendo algo valorable y valioso, y en la que por suerte todavía hay gente que apuesta, y como los compañeros de la editorial de la UNR que me reeditaron. Pero creo que pararon la pelota en el mundo de que todo es comunicación, todo es ruido. Por ahí está bueno. Que también un poco por eso, me preguntaba por mis referencias y que no te las dije, pero que hay muchos autores de policial, pero también muchos autores famosos como Chandler, Hammett, Dick Thompson, Jim Thompson, pero también hay muchos otros que yo heredé mucho. Una de las pocas cosas que me heredó uno de mis abuelos, mi abuelo Darío, fue libros, ¿viste? Y muchos de autores que ni me acuerdo, el que más me acuerdo es Bronco Mike, que era, pero después un montón de nombres raros, que eran seudónimos de autores argentinos que escribían una novela por semana, esas que se le dice literatura pulp, ¿viste? Que son de papel de diario, de detectives, historias re falopa, pero en la que en los tiempos en que no existía la tele, no existía el celular, funcionaban como una especie de descarga. Vos tenías un tiempo en el laburo o en la cola de un banco y te leías un par de capítulos de esa novela. Y apela un poco el estilo en que está escrita todo a ese tipo de literatura. Mirá vos. La posibilidad de dejar que el lector se pierda un rato en la historia y no importe más nada. Yo ahora hablo mucho y todo, pero en la novela no está nada explicado, todas las cosas pasan, digamos. Toda la noción del mal en la ciudad, que a mí me gusta mucho y me interesa,
eso lo puedo hablar acá, pero en la novela tiene que estar explicitado en la historia, no puede haber 10 párrafos contándote, acá en realidad quise decir tal cosa, porque eso separa al lector de la obra y es lo que uno no quiere. Exacto. Bueno, Marco, la verdad que una charla hermosa y yo seguiría muchas hablando gracias. Y creo que vos también. Sí, pero bueno, como decía la canción de Box Day, todo concluye al fin, estamos llegando al final. Si hay algo que te quedó como para decir, yo desde ya agradecerte, porque este libro, que lo volvemos a mostrar, Perversidad, que está en realidad no lo estás presentando, lo estás representando, claro, porque es la cuarta edición. Igual es no la primera vez que se presenta en Rosario, porque lo presenté en Buenos Aires la otra vez, así exacto, que vale doble. Sería la primera vez que se presenta en Rosario, de la Buena Editora, editado por la Buena Editora. Y bueno, agradecerle el obsequio, lo vamos a leer con mucho gusto. Y agradecido por haber venido, por tu tiempo, que hoy por hoy el tiempo es valioso para mí, siempre, no solamente hoy por hoy, el tiempo de las personas y el tuyo, que estás de paso por tu ciudad natal, pero que estás viviendo actualmente en Córdoba, me decías. Sí, en la montaña. Bueno, sí, me dijiste si quería decir algo, que está disponible, hablábamos de la primera novela, se llama City Center, es una banda de 7 ladrones que intenta robar el casino City Center de Rosario. Está disponible online. En PDF. En PDF, sí. Capaz, no sé si se puede agregar a la descripción del video o algo el link. ¿Vos sabés que si no está en mis redes sociales, está el link para descargarse. Te cierro una idea de PDF, de City Center. Yo como productor de espectáculo que también soy uno de los proveedores hasta actualmente, y una vez, te cuento esto, con esto cerramos. Afuera del City Center, cruzando el City Center de Calle Moreno, ya hay una villa. Sí. Yo estaba esperando al grupo musical con el que yo esa noche iba a estar allí, al que representaba, no recuerdo qué grupo era, pero bueno, la cuestión es que pasa una persona caminando y me parece, iba como en cuero, era en verano, por la vereda del City Center, por Calle Moreno, y iba parecía como un tatuaje. Cuando miro bien era un arma, literal. O sea, no llegué a temer porque cuando me di cuenta ya había pasado, pero para ellos están como en su ley, y después al poco tiempo pasó desde esa zona donde yo estaba, que ejecutaron a una persona que estaba dentro del casino. Fue un caso muy conocido. Exactamente. El hombre que estaba bueno, fue desde ahí, desde esa zona donde, no digo puntualmente donde estaba yo en el auto, pero desde ahí es donde, desde esa zona, bueno, te lo cuento como anécdota, como sí, bueno, también como un cierre de que esa Rosario en realidad es la que se convive y que habla un poco de la novela, pero creo que también hablamos todo, porque todo el mundo, no es que nadie habla de esto, se habla en muchos lados, pero está bueno siempre volver a hablarlo y tratar de encontrar distintas aristas de una Rosario que tiene el casino más grande de Sudamérica, y al lado pasa un tipo en cuero, enfierrado. Capaz tienen que ver más de lo que se dice en voz alta. Por eso me pareció bueno contarlo y aprovechar el contexto. Sí. Bueno, Marco, muchas gracias. No, gracias a vos. Lo mejor con esta reedición del libro, lo vamos a leer y pronto nos vamos a ver acá seguramente. Dale, bueno, muchas gracias a todos.